Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer segmento para la carrera de radio de finanzas y negocios. Realmente, de manera práctica, de manera real, va a ser el retomar, pues, un segmento que ya se tenía hace algún tiempo a través de un medio electrónico en Matamoros y a través de internet hasta donde llegara la señal. Y estoy hablando del segmento Finanzas y Negocios con mi buen amigo Pablo Reina Quiroga. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Pues bueno, déjame presentar a Pablo. Mucha gente lo conoce y para quienes aún no tengan el gusto, déjame decirles quién es Pablo Reina Quiroga. Bueno, tengo el gusto de saber de Pablo desde allá por los 90. Pablo tiene una actividad que de hecho es previa a los 90. Él estaba desde los 80 ya trabajando incluso en Monterrey, Nuevo León. Pero Pablo ha sido un impulsor de la imagen socioeconómica de la ciudad de Matamoros desde el ámbito gastronómico, entre otros rubros. ¿Por qué? Porque él ha logrado que Matamoros tuviera un lugar en el libro de récord Guinness. Luego buscó descubrir talentos del emprendedurismo en el concurso anual El Inversionista del Año, de su autoría, cuyo premio era, entre otras cosas, visitar la Bolsa Mexicana de Valores. Pablo es colaborador habitual de varios medios electrónicos, radiofónicos y alternativos en materia de carácter financiero. Hoy Pablo y un servidor, como les decíamos, vamos a retomar aquel segmento de radio llamado Finanzas y Negocios, que, pues, entre otras cosas, va a estar en el portal La Carrera Radio, La Carrera Noticias, sus páginas respectivas de Facebook, o donde también Pablo quiera distribuirlo. Hoy el tema es un tema, pues, totalmente importante, y en este caso es la posición actual económica en Tamaulipas y los retos del nuevo gobierno. El pasado 5 de junio tuvimos elecciones, hay un nuevo gobierno ya pues electo, en funciones estará a partir de octubre o noviembre, o bueno, cuando deba de entrar el nuevo gobierno. Pablo, y entonces, ¿cómo ves tú los retos que tiene en puerta el nuevo gobierno que va a encabezar el doctor Américo Villarreal Anaya? Pero principalmente hay que tomar en cuenta que el Estado está conformado por comercio, minería petrolera, transporte, construcción, servicios inmobiliarios y los sectores estratégicos, que es la parte que más nos va a correlacionar, pues básicamente son productos químicos. El automotriz, que es uno de los más fuertes, el electrónico, está más enfocado sobre todo en la zona norte de Tamaulipas, la elaboración de maquinaria y equipo. El turismo no hay que dejarlo por fuera. Tenemos turismo religioso, turismo fronterizo, turismo de playa en lo que es el sur de Tamaulipas, lo que es el centro acá por la pesca y en lo que es en Matamoros, y lo que es la agricultura, que no, también es una de las partes más importantes para el Estado. Pero básicamente la economía se mueve en el Estado, principalmente por el sector de exportación, y lo que es el sector maquilador, que es la parte más fuerte en el norte, y en el sur, pues la parte de exportación a través de las petroleras que se encuentran en la zona sur de Altamira, Tampico y Madero. Entonces, claro, básicamente va a ser un tema muy, muy importante, pero los retos más fuertes que va a tener este nuevo gobierno, pues va a ser la conectividad, que es uno de los temas en donde siento yo que hemos estado un poquito atrasados. Vienen proyectos muy interesantes, sobre todo de la comunicación entre Mazatlán y Tampico, lo que es la autopista San Luis Potosí Tampico, sobre todo para la exportación a través de esa zona. En el caso de Matamoros, pues está todavía un poquito verde lo que es el puerto del Mezquital, que es uno de los propulsores más fuertes que pudiéramos tener y que está todavía en proyecto y en avances muy lentos. Y lo que es la playa Bagdad, que por aquí ya anunciaron las autoridades locales que ya van a empezar nuevamente con el proyecto de fraccionar, y eso pudiera ser un detonante muy importante, sobre todo para la economía doméstica de la zona de Matamoros, porque si lo vemos, en todo Tamaulipas, la única que tiene infraestructura turística, pues es la zona sur, la zona de Altamira, que es donde se encuentran todos los condominios, los hoteles, toda la zona de Miramar, que es donde básicamente pues tiene una fortaleza muy, muy importante, que llegan hasta 600,000 personas en una Semana Santa a aquella zona. Y aquí los datos que se tienen es que en la zona de Matamoros hasta 200,000, 250,000 personas han acudido a lo que es nuestra zona de Playa Bagdad. Bueno, de hecho es el área de Madero.
pero sí hay una mira, y desde luego hay una adquisición prácticamente obligada, sí en materia hotelera, sí en materia de servicios, en materia restaurantera, en materia incluso de adquisición de bienes tangibles, en la zona de Tampico, que ha también tenido un gran desarrollo, Pablo, a través del área de centros comerciales. Bueno, el más grande es Altama, la Plaza de Altama, que cobra nombre porque son las primeras letras de Altamira, Tampico, Madero, por eso se llama Plaza Altama. Una inversión muy fuerte de hace más o menos 5 años. Oye, Pablo, y por ejemplo, y vamos a ubicar a Tamaulipas en el contexto geográfico o geoeconómico. Tamaulipas como parte de nuestro país de México y del mundo, que antes de la pandemia tenía ya una estructura basada en una arquitectura industrial con infraestructura adecuada a las necesidades del mundo, ha sido parte de los cambios de los modelos económicos de promoción, de compra, de venta, de distribución, y esto ha afectado mucho y beneficiado también a algunos. ¿Cuál es el estatus actualmente de nuestro estado después de la pandemia? Mira, la realidad de las cosas es que el sector turismo fue el que se contrajo más fuerte, y el sector restaurantero. Las zonas hoteleras se vieron muy afectadas en cuanto a la afluencia de comensales. Apenas esto se empieza a reactivar ya que estamos en semáforo verde y que ya existen unas 3, 4 dosis de vacunas en algunas zonas ya del estado. Y en materia de exportación, si mal no recuerdas, todo lo que eran cargamentos de exportación para Estados Unidos, pues había un retraso muy fuerte, sobre todo en las aduanas, en el sentido de que había muy poco personal, había personal que falleció, había muy poco personal cubriendo las áreas, lo que complicaba un poquito más lo que es el sector de exportación. Ahí es donde tenemos nuestra gran desventaja, en el sentido de que se formó un cuello de botellas muy fuerte. Quienes estamos en el norte veíamos como a las 8 de la mañana largas filas, sobre todo en los puentes de Reynosa, para cruzar a los Estados Unidos, kilómetros y kilómetros de caminos donde se llevaban hasta 12, 14 horas para poder cruzar y poder tener los productos del otro lado de Texas. Entonces, todas esas combinaciones pues generan un retraso, sobre todo para la cadena productiva, y un retraso de entrega inmediata por el sentido de que no había personal para poder exportar de la manera en los tiempos que estaban estipulados. Así es, Pablo. Fíjate, estoy aquí percibiendo que está posiblemente habiendo un poquito de fallas. Sin embargo, bueno, está la grabación en puerta. Pablo nos estaba platicando acerca del estatus y desde luego haciendo un recuento de todo esto que se vivió. Y es un asunto bien importante, que en su momento fue preocupante, el hecho de tener cuellos de botella, es decir, de un congestionamiento pues literal e incluso hasta figurado o metafórico, por todo lo que se estuvo atrasando en materia de entrega. Digamos que si al comercio le hubiéramos puesto la figura del just in time, del justo a tiempo, pues hubiéramos quedado mucho a deber, pero era parte de lo que se vivía con la pandemia. Pero también, Pablo, hubo mucha gente que murió por desgracia. Esto alteró la infraestructura de personal. Y en ese sentido, Pablo, ¿cómo estamos actualmente en materia de contratación? ¿Hasta dónde se ha recuperado la mano de obra a partir de todo esto que se vivió? Mira, ahorita se vive un déficit de mano de obra y en todos los sectores, tanto el sector maquilador, que está demandando más de 16,000 empleos, el sector restaurantero, que está demandando más de, ¿qué te podemos hablar? Más de 4,000 empleos que no están llegando a digamos que a trabajar. Y mucho se debe, sobre todo porque los jóvenes se han querido incorporar a lo que es el mercado de ventas en línea a través de las redes sociales. Ya vieron una forma con el confinamiento, una forma de vender en línea a través de Facebook, a través de Instagram, a través de cualquier otra plataforma. Y todo eso pues ha generado que la gente no se quiere incorporar a los negocios ya establecidos o al sector establecido que busca oportunidad. Aquí lo interesante es que los sectores te dan aprendizaje, te dan conocimiento, y todo eso desafortunadamente no lo están adquiriendo porque se están dando a través de una especie de autoaprendizaje a través de las redes sociales, en donde sienten que con lo que están vendiendo en las redes también genera un beneficio para ellos, pero a su vez le están dando un golpe muy duro al mercado, porque muchas veces se están vendiendo productos que no están contribuyendo, que están en bajo costo, que no tienen garantía,
que no tienen etiqueta, que no sabes la procedencia, y más sin embargo los vendes barato, y la gente los vende barato, dándole un golpe muy fuerte sobre todo al mercado formal. Y eso, Sí, esa es la situación que se da. Por ejemplo, en el sector restaurantero, el crecimiento de los restaurantes en pandemia creció 400%. Y decían, ¿dónde están todos esos restaurantes? En las casas. Cocineros que no tenían trabajo, cantineros que no tenían trabajo, barristas que no tenían trabajo, pues se pusieron a elaborar algo en su casa y a vender por redes sociales mucho más barato que lo que se estaba ofertando por parte del sector. Y eso le llamamos nosotros informalidad, nomás para que te des una idea. La informalidad en México son alrededor de 15.500.000 personas que están en el ámbito informal y que no están contribuyendo y que sí, de alguna forma no nos ayudan a hacer crecer al país por sí, el estatus en que se encuentran ellos. exacto. Oye, Pablo, no sé, hasta el momento me parece que todavía no se contabilizan las pérdidas, ¿no? O las ganancias en un momento dado. Mira, cuando hablas de una caída del crecimiento del 8.8%, como se habló hace 2 años, que ha sido de las caídas más fuertes, desafortunadamente el sector restaurantero, el sector hotelero y el sector de comercio fueron uno de los que más caída tuvieron. ¿Y por qué llegamos al 8.8? Porque el crecimiento fuerte lo tuvieron las farmacéuticas, los laboratorios, los tuvieron las empresas químicas, todos ellos porque la gente estaban gastando exclusivamente en salud, estaban gastando en estudios, estaban gastando en hacerse pruebas de COVID. Entonces, una cosa compensó a la otra, pero el daño más fuerte fue para el sector de servicios que no generó. El otro sector que se vio también afectado fue el sector maquilador, Sí. porque no tenían su planta trabajando al 100%, estaban trabajando a un 30-50% de su capacidad y desafortunadamente la demanda de exportación de productos no era tan fuerte como estábamos acostumbrados a trabajarlo. Uh -huh. Oye, Pablo, me llamó la atención que ayer cuando estábamos platicando y preparando este segmento, decías que hay una cadena, la de las 2X y de las 2O, que ha estado reestructurando, quizá renovando su modelo de trabajo, pero que esto ha implicado la liquidación de mucha gente. Pablo, a ver, ¿cómo está esto? Y mira, hay muchas cadenas comerciales, hay muchos negocios, hay muchas empresas que están reestructurando su posición y su posición geográfica porque las capacidades instaladas de operación ya no están funcionando. De repente te vas a otros estados, otras ciudades y de repente ves tiendas de conveniencia cerradas. Ya no están operando y dices tú, ¿y qué está pasando? Es muy raro ver que una tienda de conveniencia cierre porque el mercado prácticamente ya no está gastando como estábamos acostumbrados. Hay Hablas de Oxxo, ¿verdad? Hablas de de Oxxo. Oxxo, del Seven, de Express, de cualquiera de ellos. Sí. Cualquiera de ellos. Entonces, aquí lo interesante de todo esto es que la capacidad de compra que tenía la gente ya no la tiene. Pues ya no compra como debería estar. Y ahorita tenemos un problema que se le conoce como inflación. La inflación prácticamente la tenemos por arriba del 7%. Ya Banco de México subió su tasa de referencia a 7.75, 75 puntos más. Y esto se lo convierte en la tasa más alta en la historia desde hace 20 años que sube, cuando ya teníamos un control importante. Banco de México pues ha anunciado de que va a seguir aumentando la tasa hasta que no se controle la inflación. Y el problema que desafortunadamente es un factor que no depende del interior de la República, depende del exterior. El problema que tiene Ucrania con Rusia es lo que está generando este fenómeno inflacionario, Sí. porque los rusos se convierten en los principales exportadores de petróleo y de gas y de fertilizantes, y los ucranianos eran los principales exportadores de granos. Entonces, al no tener esos insumos, el resto del mundo, pues empieza una escasez, empieza una especulación y empieza a elevarse ciertos productos que son de primera necesidad y que forman parte del costo de los productos y empieza a generar una famosa burbuja inflacionaria. Lo Sí. que veíamos también, por ejemplo, era de que esto no es casualmente para México, es para todo el mundo, todos están experimentando este tipo de fenómenos y mientras no se reactive la productividad y empezamos a adquirir productos hechos nacionales, productos mexicanos, consumamos en tiendas mexicanas, esto no se va a componer porque necesitamos que la riqueza o el ingreso se distribuya dentro de los mismos mexicanos. Eso es lo que se busca a final de cuentas.
Oye, Pablo, agrega, por ejemplo, que tenemos problemas graves también de acaparamiento dentro de la especulación, acaparamiento de productos de primerísima o de gran necesidad o de mucha demanda, que hay también el monopolio en manos del AMPA en algunas regiones de productos como el limón o el aguacate, que hay secuestros de vehículos que traen materia a algún lugar y que hacen que escasee, que hay también problemas bueno, derivados obviamente de los fenómenos naturales, algunas lluvias, hemos tenido al menos 3 huracanes en las últimas semanas en la zona del Caribe y zona sur del país, pero también hay un problema enorme que es el de la sequía y su consecuente estiaje. Esto también está generando grandes problemas. Ahora, Pablo, en época de inflación, te pregunto, ¿cuáles son los negocios en los que tú recomendarías invertir? Mira, en épocas de inflación, desafortunadamente a nadie le va bien, porque no tenemos un concepto. Lo que hay que invertir es en productos de temporada, productos que sean antiinflacionarios y que no vayan de acuerdo con la inflación. Por ejemplo, ahorita es temporada de sandía. Sí. Si vas a querer una fruta, trata de consumir lo que el fruto o lo que se está produciendo más o que la demanda está saturando. Y cuando hablo de vete en contracíclico, por ejemplo, sale más barato comprar los útiles escolares ahorita que esperar el mes de agosto. Claro. Entonces, trate de hacer compromisos anticipados. Salir de vacaciones es mucho más barato en agosto que salir en estas semanas. Ahorita hay una fuerte demanda con los precios de los aviones que se aumentaron casi 50%. Sí, sí, sí. Es lo que va a costar, producto también de los costos del combustible que utilizan los mismos aviones. Los hoteles se han estado disparando sus costos por los mismos costos operativos de la luz, los costos operativos de tener una instalación muy grande en sus instalaciones. Y todo esto porque ya no tiene el mismo dinamismo que se tenía antes. Ahorita tener un negocio muy grande representa una situación muy complicada, sobre todo para mantenerlos, porque los costos operativos están muy complicados, sobre todo para mantener la base de la infraestructura que tienes tú en un mismo negocio. Entonces, hablar con inflación, ningún negocio se salva, ¿eh? A todos de alguna u otra manera les va a pegar. Lo único que va a suceder es que va a haber presiones por parte de las empresas, los rendimientos van a caer porque sus costos operativos van a subir y empieza lo que es el famoso desempleo. Sí. Oye, Pablo. Sí. Sí, perdón, con una tasa superior al 7%, también en términos porcentuales, ¿qué tanto llega a caer la ganancia en un negocio? ¿Al doble? Con una tasa del 7% de interés. De inflación. Mira, si tú tienes una inflación del 7%, significa que tus costos es lo que va a aumentar y tu ganancia se va a reducir. Entonces tú tienes que buscar un incremento en ventas de por lo menos el 21% para poder contrarrestar la inflación. Si en una temporada normal no logras incrementar más que un 5%, imagínate un 27% tus ventas, suena muy imposible en el sentido de que la gente tendría que generar un precio bajo para generar alto nivel de volumen y bajar los costos operativos de alguna manera para poder sacar esto adelante. Porque no, el panorama no se pinta tan claro como uno quisiera. La inflación es el peor cáncer. La inflación, para cuando tú te das cuenta, ya te consumió, ya no te dejó dinero en el bolsillo o la empresa ya no tiene capital primo. Híjole, Pablo, pues tremendo el panorama y creo que aquí le podemos poner esa historia continuará. Hey. Porque, pues si te parece, en el siguiente segmento podemos retomar y seguir hablando del asunto de la inflación. Vamos a ver de aquí a una semana, ¿te parece? Me parece excelente. ¿Qué tanto impacto más pues entra en los apuntes de Pablo Reina y en los míos, claro, para poderte preguntar y que nos saques de dudas? Pablo. Gracias, estamos al pendiente.